Buenas tardes, maestro. Bienvenida a esta entrevista con el grupo de trabajo de la Comisión de Justicia. Usted sabe la mecánica. Estamos en un ejercicio de Parlamento abierto. Están transmitiéndose a través de redes sociales y se va a retransmitir a través del canal del Congreso cada una de las participaciones. Le voy a pedir al senador Lucero que sea tan gentil de hacer mención de su síntesis curricular, si es tan amable, senador. Con todo gusto. El maestro Luis Ricardo Galguera Bolaños es maestro en Derecho Administrativo y Fiscal por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. En su sinopsis curricular alude ser asesor jurídico parlamentario en la Cámara de Diputados en la 44 legislatura, ¿es correcto? 64. 64 legislatura. Haber sido consejero electoral local ante el Consejo Local del INE en la Ciudad de México, en la Junta Local Ejecutiva de 2007 a 2021, haber sido asesor jurídico del Instituto Electoral de la Ciudad de México del 2016 al 2017, haber sido asesor del Consejo Electoral ante el Consejo General del INE de 2014 al 2015. ¿Es cuánto? Muchas gracias, senador. Maestro, a su izquierda tiene un cronómetro. Un minuto antes de que concluya su tiempo, le pasarán una tarjeta para que pueda organizar la finalización de su intervención. Tiene usted el uso de la palabra, maestro. Gracias. Agradezco la atención del recibimiento, del espacio, señores senadores, senador Menchaca, senador Lucero. Sí, prácticamente digo, como podrán haber visto de mi carrera profesional, tengo bastantes años dedicándome al tema, ¿no? Actualmente también, independientemente de la actividad como asesor parlamentario, tengo el cargo de consejero electoral del INE en la Junta Local Ejecutiva. En el INE tiene sus delegaciones estatales y bueno, ahí designa consejeros locales para conocer de las elecciones federales, ¿no?, de cada proceso electoral. Justamente me tocó participar en la elección pasada y llevar, ¿no?, la organización y proceso de la elección de senadores de mayoría relativa y de primera minoría aquí en la Ciudad de México. Y como parte de la experiencia ahí nos tocó también supervisar y organizar, ¿no?, verificar que todo estuviera en orden en relación con la instalación y trabajos de los 24 consejos distritales del propio INE en la Ciudad de México. Entonces, y al final de ese proceso, bueno, pues declaramos, ¿no?, la validez, ¿no?, y entregamos las constancias de mayoría. Entonces, digo, eso es como parte de mi actividad profesional, de la más reciente, pero no obstante también, como lo muestro ahí de mi currícula, he tenido experiencia prácticamente desde el año 2000, 2002, primero con una actividad partidista, ¿no?, con vida partidista en aquellos años, de participación en dirigencia de partido político, ¿no?, de órganos de dirección. Fui secretario de Asuntos Jurídicos de un comité nacional, ¿no?, en ese tiempo de los partidos en los que participé. Es decir, eso me llevó a tener una experiencia, digamos, en esa parte de mi vida, para conocer los partidos políticos desde dentro, cómo funcionan sus órganos de dirección, ¿no?, la misma política que se practica. Y posteriormente a eso también tuve la fortuna de integrar a su vez como representante político, representante jurídico en estos órganos políticos ante las direcciones generales, ¿no?, del Consejo General del IEDF y el Consejo General en el Estado de San Luis Potosí. Es decir, participé en esos órganos colegiados como representante de partidos políticos. Y por ende, también eso me sirvió en demasía para conocer, ¿no?, las estructuras de dentro y la deliberación de esos órganos colegiados. Posteriormente, a partir ya de 2008-2009, que dejo la vida partidista prácticamente, bueno, pues ya los movimientos y las organizaciones políticas en las que estuvimos terminaron. Prácticamente desde ahí dejé, ¿no?, la vida de partidos políticos y me dediqué al tema de consultoría, al tema de litigio también, ¿no? Y en todo ese tiempo, digamos hasta 2014,
estuve también en esa relación y participación, ¿no?, electoral, en los procesos electorales también asesorando, ¿no?, llevando algunos temas de consultoría. Y es en 2014 que regreso ahora en el ámbito institucional, en órganos electorales, en el instituto, en el nuevo Instituto Nacional Electoral, como asesor de consejero, asesor en el Consejo General. Entonces ahí tengo la experiencia y tuve la experiencia de haber participado en la nueva organización, ¿no?, la nueva reestructuración que se hizo del anterior IFE al nuevo Instituto Nacional Electoral, derivado de la reforma del 14, porque en esa reforma, como sabemos, hubo una semicentralización de las funciones, del ejercicio de la función electoral, y prácticamente muchas de las nuevas facultades, ¿no?, y atribuciones del instituto, pues requirieron de una nueva reestructuración, ¿no?, de normatividad, en fin, ¿no?, todo lo que sabemos en ese ámbito. Y digamos que después de esa participación 2014-2015 es cuando retomo lo que dije al principio, empiezo a participar en una convocatoria que se dio para los consejos locales del propio INE en los estados de la República, y resultó designado como consejero electoral. De hecho, tengo el cargo vigente actualmente, aunque estamos en receso. Estas consejerías tienen esa modalidad de que ejercen funciones únicamente en proceso electoral, y me nombran para 2 procesos electorales. De hecho, en octubre, ¿no?, septiembre-octubre del año que entra, empezando el proceso, nos llaman por ese lado. Entonces, termino diciendo nada más que parte de mis fortalezas en el tema creo que tienen que ver con que he participado por años, o tengo participación por años en vida partidista, conozco el funcionamiento de los partidos, la forma de sus estructuras. 2, he trabajado como abogado independiente en consultoría, en asesoría. Y 3, he tenido el trabajo dentro de los órganos electorales de dirección, es decir, conozco cómo en ese ámbito se delibera, ¿no?, y se llevan, digamos, también las elecciones y todos los procesos electorales. Entonces, finalmente diría, ojalá se diera la oportunidad de que en la designación de este concurso se entrar a la pluralidad ahora de los órganos, de este tipo de órganos colegiados. Es decir, diría yo no soy de la escuela o de la familia judicial, como se dice por ahí, ¿no? Yo soy más un abogado independiente, más un abogado que que tiene experiencia electoral, como se constata, que me he formado en estas circunstancias, pero que yo creo que hace falta que en los órganos de dirección, en los órganos colegiados, como los tribunales, los institutos, se tomen en cuenta también perfiles de diferentes lugares, ¿no?, así como pueden ser perfiles de abogados académicos, perfiles de abogados de consultoría, perfiles de abogados de independientes, o como los propios abogados que vienen de los tribunales. Es cuanto. Muchas gracias, maestro. Va a escuchar una pregunta del senador Lucero y una mía, y después tendrá hasta 5 minutos, igual con el mismo procedimiento de avisarle 1 minuto antes, para poder estar en términos de la convocatoria. Adelante, senador Lucero. Sí, don maestro Luis Ricardo. ¿Considera usted que la función jurisdiccional está actualmente politizada? Permítame, maestro. Tocó un tema muy interesante en donde la entrevista es una pequeña parte de lo que se toma en cuenta para calificar de idóneo un perfil. Desde luego tiene que ver con la formación académica y con la experiencia personal. Y tocó un tema que me gustaría preguntarle. Hay quien piensa que los que estén resolviendo asuntos electorales, como magistrados locales o federales, deben tener una pureza ideológica y no haber participado nunca en un partido político, que eso sería lo ideal. ¿Cómo podría usted, ya que hizo referencia con insistencia a ese paso por algún partido político, me podría decir en qué partidos políticos, y cómo deslindar para usted o para cualquier persona, como la religión o como la simpatía o militancia partidista, en la resolución de asuntos de competencia electoral
como magistrado. Si es tan amable, tiene hasta 5 minutos. Gracias, senador Menchaca. Senador Lucero. Sí, respecto a la primera pregunta en la politización que se puede dar de la misma política en los temas judiciales o la judicialización de la política, digo, es un tema que siempre ha tenido esa controversia, ¿no? Desde 1996 que se hizo la gran reforma que creó, ¿no?, e involucró al Poder Judicial Federal para resolver todos los conflictos político-electorales. Desde ahí, digamos que ha tenido esa controversia. Sí, me parece que siempre ha existido ese componente político en muchas ocasiones para resolver, y eso es una carga que tienen los tribunales electorales. Desde luego que a mí me parece que no debería ser, es decir, la justicia y la legalidad, ¿no?, deberá aplicarse en términos estrictos de las normas, de las hipótesis, de lo que se acredite, ¿no? Se pruebe o no se pruebe en un proceso electoral, si hay nulidad, si hay inelegibilidad, ¿no? En fin, ¿no?, si las multas son indebidas, si los procesos electorales están contaminados. Y hay un marco normativo, desde mi punto de vista, debiese aplicarse estrictamente la legalidad sin meterse en el tema político, es decir, tener esa independencia, tener esa dureza al resolver y como juzgador, para no permitir que la parte política participe, que la parte política presione. Digo, sabemos, es notorio y es muy conocido que muchas veces después de resultados electorales muy reñidos que se dan en algunos estados, en algunas elecciones, hay, ¿no?, presiones políticas a los tribunales, y hay veces que, de lo que yo he visto en notas periodísticas y en fin de trascendidos, parece que hay algunos tribunales que les llega a pesar, ¿no?, esa independencia o esas resoluciones de forma autónoma. Entonces, en definitiva, creo yo que la independencia judicial, la autonomía, tiene que darse al 100% en términos de lo que dice la ley, sin meterse, ¿no?, y permitir la intromisión de los poderes fácticos o jurídicos o de cualquier tipo que sean de tipo político, vaya, ¿no? Esa sería mi respuesta para ese tema. Y dos, en el segundo tema, señor Menchaca, yo creo que es importante también para las personas, vaya, que conozcan de los asuntos, tener, bueno, de las personas involucradas o que aspiren, puede resultar muy interesante y importante tener un panorama amplio también, digamos, de las diferentes experiencias, vaya, ¿no?, en términos jurídicos. ¿A qué me refiero? Vaya, como yo lo mencionaba, creo que esos componentes a veces las formas en cómo se da la política y lo jurídico en los partidos políticos le dan un plus, ¿no?, a la materia electoral. Así como desde lo externo, para participar como asesor, como litigante, para representar a su vez afiliados, ¿no?, o a los mismos partidos políticos respecto de actos de autoridad, eso le da también un diferente plus. Y en la parte ya interna, como profesional integrante de un órgano colegiado en la parte institucional, le da otro plus también al tema de derecho electoral, por conocer desde dentro y desde lo interno, ¿no?, cómo se debe resolver, cómo se debe de atender el asunto. Entonces, creo yo que, en definitiva, el conflicto de interés, cuando se llegara a dar de un aspirante, bueno, o de un integrante de un órgano colegiado, debe de ser totalmente claro por excusa, ¿no?, por recusación o excusa, para decir, bueno, si tiene algún conflicto de interés, por conocimiento, en fin, por alguna cosa que se pueda correlacionar, me parece que es importante pues que el mismo magistrado o la misma autoridad se deslinde, ¿no? Le agradecemos su participación, maestro. Que tenga muy buena tarde. Gracias.